de Javier Milei sobre diferentes cuestiones y que la verdad uno se pregunta, che, pero la gente cree en esto, ¿realmente cree que esto es así? Y vamos a convocar a saludar a Facundo Londero, que es parte de la consultora Suban Córdoba y Asociados, para empezar a desandar este camino de mucha información que nos ha dado esta consultora. Facundo, somos Silvia, Marcelo y Laureano. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. La conclusión a la que podríamos arribar después de tantas frases donde creo que una sola tiene mayoría de color verde, es decir, de gente que está de acuerdo con lo que dice el presidente, es que es menos creíble el gobierno de Milei. Lo que estamos viendo actualmente es un descreimiento hacia la política, hacia toda la política, hacia las instituciones sobre la política, pero principalmente también hacia la gestión nacional, en virtud a la falta de cumplimientos de la gestión, que está atravesado obviamente por esta crisis social y económica que estamos viviendo ya de hace varios meses y que se atenúa y que se acrecienta y que ha generado una desconfianza hacia la palabra y hacia los discursos de Javier Milei. Como bien vos decías, en el informe medimos varias cuestiones. Una es algunas frases que ha dicho Javier Milei en entrevistas o en conferencias, como por ejemplo, si que los jubilados le están ganando la inflación. Otra, que las tarifas de luz, agua y electricidad estaban regaladas. Y más de un 70% de los argentinos creen que estas frases son mentiras. Entonces vemos que existe una gran desconfianza y no solamente se visualiza en los datos de opinión pública, sino también con el rating de anoche, con lo sucedido en el Congreso, que fue, no sé si un apagón, pero fue como realmente no queremos escuchar algo que no se está cumpliendo, ya sea las campañas electorales como también estos discursos ideológicos y también programáticos que estuvo dando el presidente en los últimos meses. Uh-huh. Ahora, ¿esa credibilidad se mide con el bolsillo o con la ideología? Acá creo que hay dos puntos muy importantes. Hay un núcleo duro que sigue aguantando y bancando a Javier Milei, como también a otros grupos. Los núcleos duros son ideológicos y que tienen esa impresión de mantener eso. Pero como siempre los núcleos duros o los extremos son márgenes muy bajos porcentualmente y que lo que realmente pesa es la mayoría de la ciudadanía. Dentro de esa mayoría de la ciudadanía lo que pesa es la economía, principalmente dos temas en la economía que son la inflación, que ya no es la principal problemática, porque vemos que el índice ha bajado o se mantiene estable, igual sigue siendo alto, 4 puntos en un estado de deflación. Y por otro lado, una gran problemática que está apareciendo, que ha generado esto, es el poder adquisitivo, la pérdida de poder adquisitivo, salarios que no alcanzan, que no aumentan, el dinero que ya a los 10, 15 días del mes ya no te rinde. Entonces vemos cómo la economía se ha carcomido lo ideológico. Y también hay que hablar de otra gran problemática que está apareciendo y que genera también dentro de todo esto, que es el empleo. No solamente el miedo de perder el empleo, sino también hablamos de un empleo digno, con salario digno y condiciones dignas, ¿no? Uh-huh. Que es algo que se está vulnerando principalmente en esta situación de crisis que se está viviendo en la sociedad. En cuanto a, le preguntaron, ¿qué tanta confianza o desconfianza tiene usted en universidades públicas, salud pública, CONICET y otras instituciones? ¿Qué respondieron? Acá es muy importante ver cómo la sociedad todavía le tiene una confianza muy grande a las universidades públicas, más del 70% le tiene confianza, al CONICET más del 60%, incluso a las universidades privadas, y bueno, y la salud también pública le tiene mucha confianza a la sociedad. Pero lo que más llamativamente nos vemos, o que es también un clima de época por toda la situación que vivimos, que los partidos políticos, los sindicatos, el Congreso tienen entre 20 y 15% de confianza en la sociedad. Es decir, el núcleo duro de la política el núcleo duro de la política no es confiable para la sociedad. Es por eso que ha emergido una figura, un outsider en la política el año pasado, como fue Javier Milei, que pudo amalgamar y que actualmente la sociedad está diciendo que no está cumpliendo sus promesas de campaña.
Y por otro lado también algo que la sociedad no le tiene confianza en la justicia nacional, ya que solamente un 12% confía en el poder de la justicia en Argentina. Por lo tanto, vemos un descontento total hacia las instituciones y hacia el rumbo que nos ha llevado toda esta situación en lo económico y lo social, ¿no? Todos estas encuestas, estas preguntas, si vamos o volcamos a la imagen, a la gestión de Milei, ¿también van la misma línea? ¿Impactan negativo? Vemos un análisis, un 42,3% de los argentinos aprueba la gestión de Javier Milei, contra un 57% que lo desaprueba. En este mes, en el mes de agosto, medía 43 puntos, es decir, perdió casi un punto de aprobación en 30 días. Y si tenemos en cuenta que son los 10 meses de gestión, su imagen y su capital político ha perdido entre 12 y 13 puntos, ya que en diciembre había arrancado con 56. Mm. Con esto también hay que tener en cuenta que esta desaprobación es alta, pero todavía existe un 42% de los argentinos que confía que la economía del país puede mejorar en un año y que confía que Javier Milei lo puede realizar. Ujú, En ujú. esto, yo creo y creemos, y podemos verlo en los números, que ven que el cumplimiento en el momento del bolsillo no está alcanzando, pero que una esperanza a mediano o largo plazo se puede plasmar. Hay que ver si hay un repunte de la economía a futuro y cómo esto impacta en la opinión pública, ¿no? Porque una cosa es un repunte para que favorezca a unos pocos o realmente un repunte que favorezca a toda la sociedad y a todo el pueblo argentino. Mm. Que eso va a llevar a mejorar los índices de aprobación del gobierno nacional o continuar esta enmarcada caída desde su gestión. Ujú. Si hay algo que captó muchos votantes, sobre todo los más jóvenes, era cuando Milei en campaña proponía la dolarización de la economía, ¿no? Es más, los jóvenes no comprendían bien cómo venía, creía que iba al 1 a 1, como viejas épocas de este país, hasta que, bueno, después se dieron cuenta que no era tan así. La gente cree que en algún momento se va a cumplir esa promesa de dolarización, es decir, de esa paridad en el cual no haya un blue, no haya un oficial tan distante. No creo, bueno, hay una cosa en la opinión pública, hay un 40% de los argentinos considera que no puede dolarizar todavía o cumplir la promesa de dolarización Javier Milei, un 30% dice que fue una promesa y nada más, que fue un caballito de batalla electoral y que no va a ser cumplimentado, y un 14% considera que sabe que no sabe cómo dolarizar. En esto vemos cómo le está dando mayor importancia al fenómeno del dólar y la cotización del dólar, ya que tenemos un dólar dentro de todo estable en los últimos 3-4 meses, que no se mueve, que va y viene entre 1.200 y 1.300 pesos, el dólar blue, y un dólar oficial que está casi en 1.000. Acá vemos que uno de los esfuerzos del gobierno es mantener esto para que no exista una dispersión dentro de la opinión pública sobre el efecto dólar, que muchas veces ha generado pérdidas significativas en el capital político, principalmente en la gestión anterior. Pero también hay que ver cuáles son los resultados financieros y económicos de un dólar pisado, y también hay que tener en cuenta si en algún momento se sacan las retenciones, cuáles pueden ser los efectos sobre el precio del dólar y cómo va a afectar también a la sociedad y también a la opinión pública. Ujú. El tema de la casta, ¿la gente ve que o entiende que la casta política es la que está pagando la situación? Menos del 20% está de acuerdo con esta frase. Más del 70% de los argentinos considera que el recorte o la crisis la está pagando toda la sociedad y no la casta. Es decir, está golpeando a los ciudadanos y no a los políticos o a las corporaciones que hacían dinero con el uso de otros, como utiliza el discurso Javier Milei. Y también con un 30% de los argentinos considera que se tiene que seguir golpeando la casta a pesar de que se mantenga esta crisis económica. Entonces vemos como otro caballito de batalla, otra de sus campañas electorales no está siendo efectiva
y no está siendo cumplimentada para la sociedad. Es decir, la misma sociedad está condenando o está diciendo o está criticando el accionar de la misma, que no está afectando a los sectores que realmente tendría que golpear y está afectando a toda la sociedad de forma transversal, principalmente a los jubilados, como vemos lo que está sucediendo ya hace 15, 20 días en el Congreso y en todas las cuestiones mencionadas a este sector, ¿no? Nos posicionamos ya en las elecciones 2025, las legislativas. Hoy, si hay que votar ahora, ¿qué votaría la gente? Ahí es una gran pregunta. Nosotros hicimos a quién cree que votaría. Un 50% votaría un espacio opositor al gobierno y un 38% a alguien dentro del mismo espacio. Esto a nivel nacional. El tema es que ese 51% de opositor es muy heterogéneo, muy amplio, y no hay un sector o una figura que pueda aglomerar y amalgamar todo este 50% hacia un sector. Por lo tanto, vemos que, teniendo en cuenta también que el año que viene son elecciones legislativas de medio término y provinciales, a pesar que son nacionales, los gobernadores van a jugar un papel fundamental, más en aquellas provincias que tienen un gran fuerte gobierno provincial, como Misiones, Córdoba, Río Negro, Neuquén, que tienen un sector o un partido político más bien ajeno, ni opositor ni aliado al gobierno nacional, que está siendo el más criticado del gobierno nacional. Por lo tanto, en esta conformación de alianzas va a ser muy importante cómo juegan los partidos provinciales, no solamente por lo que van a lograr en su provincia, sino también a cómo van a conjugar y a jugar en estas alianzas en el 2026, teniendo en cuenta la nueva conformación del Congreso y de ayudar o limitar el poder del Poder Ejecutivo. Gracias, Facundo, como siempre, por la atención, muy amable. No, gracias a usted por la invitación, que tengan buenas tardes. Adiós. Facundo Londero, consultor de Suban Córdoba y Asociados, que ha dado este domingo de datos, hablando de todo un poco, de qué frases dice el gobierno, si la gente le cae bien, lo entiende y dice, sí, efectivamente es así, o no le creen, ¿no? Un dato, y ya leo un mensaje de nuestro amigo Gustavo. Claro que sí. Buena semana, Gustavo, bienvenido. Gracias, Gustavo, también. Siempre. Lo que estaba leyendo es